Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí lunes más en nuestro canal de YouTube donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX y en esta ocasión vamos a ver otra aplicación convencional dentro del mundo de las instalaciones eléctricas dentro de las viviendas. Hoy lo que veremos es cómo se hace eléctricamente un punto de luz con cruzamiento y cómo se transforma a un punto de luz con cruzamiento mediante KNX. Así que nada, si os parece bien, comenzamos. Vamos a ver ahora otra aplicación clásica dentro del mundo de las instalaciones eléctricas y cómo convertirla a un sistema KNX. Hablamos del punto de luz con cruzamiento. En este caso tenemos dos conmutadores, que son los que tenemos en los extremos, y tenemos un mecanismo central que se llama cruzamiento. Con esta combinación eléctrica, pulsemos donde pulsemos en el mecanismo que pulsemos, siempre hará la función contraria. Es decir, si aquí pulsamos una vez para encender la luz, el siguiente pulso que hagamos aquí o aquí será para apagar la luz. Y así sucesivamente en el siguiente número de combinaciones que hagamos. Para transformar todo esto en un circuito KNX, haremos lo siguiente. Utilizaremos nuestro actuador con un relé para cortar el suministro eléctrico de la lámpara, igual que podemos hacer con un punto de luz convencional. Y luego utilizaremos tres botoneras. Tres botoneras porque vamos a intentar encender o apagar desde tres puntos distintos. Cuando nosotros pulsamos el encender desde alguna de estas botoneras, no solamente enviará la información al bus y del bus hacia el actuador para abrir y cerrar el relé para que se encienda y se apague la lámpara, sino que también va a enviar la información al resto de botoneras para que se enteren de que la lámpara se ha encendido o se ha apagado. De esta manera, cuando volvamos a pulsar algunos de los iconos o botones del resto de botoneras, siempre sabrán cuál es la función que les toca hacer en ese momento. Cuando tenemos mecanismos convencionales, lo que podemos hacer es colocar o bien una interfaz de pulsadores en cada mecanismo, igual que hemos visto en otros tutoriales, o bien utilizamos uno solo que lo iremos puenteando interruptor a interruptor o pulsador a pulsador. La única precaución que tenemos que tener es que la distancia en cableado desde el mecanismo hasta la interfaz de pulsador, es decir, esta longitud, hasta aquí, no puede ser mayor a 10 metros. Es lo habitual que se suele encontrar en los interfaces, pero se recomienda que se vea siempre la ficha técnica de la interfaz, porque han salido últimamente interfaces que tienen hasta una separación, una longitud de cableado de hasta 100 o 200 metros. La elección de colocar una interfaz de pulsadores por mecanismo o colocar uno para dos y otro para uno o uno solo para todos depende de la longitud que haya entre la interfaz y el mecanismo. También depende del presupuesto que tengamos para nuestro proyecto y también lo que el integrador o el constructor o el propietario de la obra se quiera enrear dentro del proyecto. Mi recomendación siempre va a ser utilizar una interfaz de pulsadores para todo. Si las longitudes no lo permiten, de esta forma siempre lo vamos a simplificar y vamos a abaratar el proyecto considerablemente. Además, los canales que nos sobren de la interfaz de pulsadores lo podemos utilizar para otros usos, como por ejemplo para el control de persiana, el control del sensor magnético de la ventana, etc. Y así es como se realiza el punto de luz con cruzamiento de una instalación eléctrica convencional a una instalación eléctrica KNX.